Fernando, cuéntanos, ¿cómo fue la génesis de la película Amador? Pues la película empecé trabajando en ella hace como algo más de 2 años ya, y lo primero que vino a mi cabeza fue el conflicto central que sucede en la historia, ¿no? Eso que pasa en ese dormitorio donde Marcela cuida de Amador, un señor mayor. En esa habitación, en esa casa, sucede algo que la deja a ella, Marcela, enfrentada a una situación muy complicada de manejar, ¿no? Teniendo que tomar decisiones difíciles para ella, ¿no? Porque se ve forzada a elegir entre sus principios y su necesidad, ¿no? Y eso me interesaba mucho como materia prima central para una película, ¿no? Ese debate ético entre tener que elegir entre cómo harías tú las cosas o cómo la situación, la necesidad te obliga a hacerlas, ¿no? Me parecía que había ahí una película y ese fue el punto de partida, ¿no? Así empezó. ¿Y cómo crees que la película refleja la situación de inmigración en España hoy en día? Pues yo creo que la película, su personaje principal es Marcela, es una mujer inmigrante latinoamericana en Madrid, lleva unos años y habla de su necesidad, pero sobre todo habla también de su fuerza y de su fuerza, o sea, de su capacidad en fin, pues para tomar decisiones y para vencer muchas de las dificultades con las que se va encontrando, ¿no? Creo que habla de la inmigración, pero habla en general de la gente que se ve en una situación así, tan difícil, ¿no? Y también me parece que en este momento como de crisis, ¿no? En el que mucha gente lo está pasando tan mal, creo que la película tiene el sentido también de hablar de la gente que está habituada a esa crisis, ¿no? Es decir, habla de la gente como Marcela, para la que esa crisis no es transitoria, no es coyuntural, no depende de la bolsa ni de los bancos, sino que les acompaña desde que nacieron, ¿no? Desde que decidieron emigrar desde sus países. Para ellos la crisis es parte de sus vidas, ¿no? Por eso están habituados a ella, ¿no? Entonces me parecía interesante hacer una película en este momento en la que ellos fueron un poco nuestros maestros, si se puede decir así. El trabajo con los actores, ¿cuál fue el punto, el momento más difícil durante la película, en la realización o en la preparación? El momento más difícil. La verdad es que la película ha sido un rodaje estupendo, muy dulce, ¿no? Me lo he pasado muy bien trabajando con los actores, con todos ellos, ¿no? Con Celso Bugallo, ya había trabajado antes, el actor que encarna a Amador, pero sobre todo con Magali Solier, ¿no? La actriz peruana, el trabajo fue muy fácil, no se me ocurre un mal momento. Se me ocurren muchos malos momentos para ella porque tuvo que trabajar mucho y bueno, pues hace un esfuerzo enorme en la película, tiene escenas muy duras de rodar y para ella sí fue un esfuerzo enorme, ¿no? Pero fue siempre un trabajo muy cómplice, nos entendimos muy bien desde el primer momento, ensayamos mucho, ensayamos antes de empezar a rodar la película. Y luego rodando había un momento en que, mira, te puedo contar un momento en el que a Magali Solier, rodando una escena bajo el sol con 40 grados en el verano de Madrid y en un momento en el que el personaje está pasando un muy mal rato, me dijo que se empezaba a encontrar mal y terminamos yendo todos a un hospital que había cerca del rodaje, interrumpiendo el rodaje, tuvo que estar un ratito dentro porque se encontró mal, ¿no? Se indispuso tanto que... Pero yo creo que era más... ella me decía, no soy yo, es el personaje, ¿no? Se sintió... Era tanto el esfuerzo que estaba haciendo realmente para el personaje que terminamos ese día todos en un hospital, ¿no? Fue un rato corto, salió y seguimos rodando. Yo encuentro una relación en el aspecto de la película como comedia, usa mucho el humor negro, me recordó de pronto a Barrio. ¿Tú crees que hay una conexión que liga las dos películas? En el sentido de que una comedia con mucho humor negro, porque Los lunes al sol no era una película fácil, no era una comedia tampoco, y Princesas tampoco lo era, efectivamente. Princesas era más drama, quizá. Los lunes al sol tenía más humor, yo pienso. Yo creo que esta película, yo cuando la escribí a veces, aunque no tiene nada que ver, me acordaba de mi primer trabajo de familia, porque son dos películas que las dos suceden en un lugar de encierro, ¿no? Transcurren en pocos decorados en este caso, ¿no? Amador también. Y en muchos momentos hay una atmósfera que pues más cercana al thriller, más cercana al humor negro, hay un momento en que no sabes qué va a pasar, es decir, creo que la película de alguna forma toca muchos géneros, que para mí eso era algo que me apetecía hacer, era un pequeño reto también, ¿no? Pero de todos quizá el que más me interesaba era el humor, ¿no? Ese humor un poco oscuro, esa situación en la que se mete Marcela que se va volviendo cada vez más delirante y más complicada de manejar, ¿no? Me interesaba mucho ese registro, ¿no? Casi cercano al surrealismo, ¿no? Y ya finalmente, en tu trabajo como escritor, productor y realizador, ¿cuál crees que han sido los cambios más significativos en la industria del cine en España, en la década reciente? Estos años.
Vamos a ver, yo creo que todo es cíclico, ¿no? O sea, son que el tipo de problemas o sea, se van y vuelven, ¿no? Ahora mismo en los últimos años quizá las películas que tenían un sello más personal, más autoral, si queremos decirlo así, una palabra que siempre es sospechosa, pero este tipo de películas creo que en estos últimos años quizá tiene que ver un poco las dificultades económicas también, ¿no? No han recibido tanta atención, ¿no? No ya del público, sino también de los medios, ¿no? Y ahora mismo hay como una apuesta más clara por el género, por el cine comercial, por los grandes repartos. Un intento como de parecernos más a la industria, a las grandes industrias de cine, pues como puede ser la americana o alguna otra, ¿no? Que yo lo vivo con preocupación porque me parece que creo que en una cinematografía sana tiene que haber todo tipo de películas, pero parece como si ahora mismo solo se pudiera hacer ese tipo de cine, ¿no? Un cine con grandes presupuestos, con grandes figuras y cercano al género, y que cada vez queda menos espacio para un cine, creo, más interesante, más centrado en los personajes y en cuestiones. También creo que es cíclico, que seguramente si volvemos a hablar dentro de 8 o 10 años pues será otra vez al revés, ¿no? Creo que son simplemente ciclos por los que hay que ir pasando. Gracias, Fernando. De nada.